Bienvenidos a Dogs TV. Hoy hablaremos de un tema que está generando intensas controversias, la expulsión masiva de migrantes indocumentados que se está llevando a cabo tras las recientes políticas migratorias implementadas en Estados Unidos. La situación ha puesto en el centro de la atención a miles de personas que, buscando un futuro mejor, han quedado atrapadas en medio de una crisis humanitaria y un entorno político cada vez más tenso. Esta medida, que ha desatado un caos en las fronteras y ha desencadenado innumerables reacciones, ha dejado imágenes impactantes de familias enteras, niños y adultos desesperados siendo devueltos a sus países de origen sin un lugar al que acudir. Pero, ¿qué está detrás de esta drástica decisión? ¿Cuáles son las reales consecuencias de estas políticas? ¿Y por qué hay tanta polarización en torno a este tema? Acompáñanos mientras profundizamos en las causas, efectos y las historias humanas detrás de esta nueva ola de deportaciones masivas. Aquí exploraremos todas las perspectivas, desde la posición del gobierno hasta las críticas de activistas, para entender por qué esta situación está lejos de resolverse. Las recientes políticas migratorias adoptadas por las autoridades estadounidenses han provocado una auténtica ola de expulsiones que ha conmocionado a muchos sectores de la sociedad. Según las declaraciones oficiales, estas medidas buscan controlar la frontera, disuadir la entrada ilegal y enviar un mensaje claro de que no se permitirá el cruce no autorizado. Se trata de una postura firme y contundente, pero que también ha desatado una ola de críticas tanto en el país como a nivel internacional. Esta política marca una escalada en la aplicación de las leyes migratorias, con operativos cada vez más masivos y coordinados. La frontera se ha convertido en una especie de campo de batalla, donde las autoridades despliegan sus recursos para identificar y deportar a cientos de migrantes diariamente. Se han reforzado los controles, las redadas y los procesos de verificación, lo que ha provocado una situación que muchos califican como crítica y desesperada. Por un lado, los defensores de estas políticas aseguran que Estados Unidos tiene el derecho soberano de proteger sus fronteras y que las medidas se toman para asegurar la seguridad del país. Es necesario para frenar el flujo migratorio descontrolado, dicen, argumentando que permanecer pasivos no es una opción. Sin embargo, la manera en que se está gestionando esta crisis ha provocado una respuesta de indignación por parte de muchas organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de los migrantes. Para entender la magnitud de esta situación, es importante destacar cómo se están llevando a cabo estas deportaciones. La implementación de esta política de deportación masiva requiere una logística compleja y sin precedentes. En los puntos fronterizos más importantes, como Texas, California y Arizona, se han instalado centros de detención donde los migrantes son llevados para ser procesados. Estos centros, según varios informes, se han convertido en lugares saturados y caóticos, donde los migrantes esperan su turno para ser enviados de regreso a sus países de origen. Se han reportado condiciones insalubres y un trato que ha sido calificado como degradante e inhumano por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Pero las autoridades defienden estas acciones, argumentando que están actuando de acuerdo con la ley y la seguridad nacional. Los migrantes que logran llegar a la frontera con la esperanza de cruzar se encuentran ahora en una situación extremadamente difícil. En cuestión de horas, muchos son arrestados, detenidos y deportados sin siquiera tener la oportunidad de presentar su caso o solicitar asilo. La rapidez con la que se ejecutan estas deportaciones ha dejado a miles de personas en el limbo, atrapadas entre la desesperación de tener que regresar a la pobreza, la violencia y la incertidumbre de sus países de origen. Más allá de las políticas y los operativos, lo que realmente sacude son las historias humanas detrás de esta crisis. Madres desesperadas que han sido separadas de sus hijos, familias completas que han quedado varadas en tierra de nadie, niños que lloran sin entender por qué se les niega un futuro mejor. Estas historias, que abundan en redes sociales y medios de comunicación, reflejan el lado más oscuro de estas políticas de deportación masiva. Una de las imágenes más devastadoras de las últimas semanas muestra a un grupo de niños pequeños, abrazando a sus padres, mientras son escoltados por agentes de migración para ser subidos a autobuses que los llevarán a la frontera. Fue como si todo nuestro mundo se desmoronara en cuestión de minutos, dice uno de los padres que fue deportado con su familia. Las lágrimas y la desesperación son una constante en estos testimonios que muestran a seres humanos perdidos en un laberinto de políticas que no logran comprender. Activistas por los derechos de los migrantes y defensores de los derechos humanos han criticado duramente estos procedimientos, alegando que se están violando derechos fundamentales.
No se puede tratar a estas personas como si fueran números que simplemente se devuelven de donde vinieron. Están escapando de situaciones inhumanas en sus países y merecen ser tratados con dignidad, argumentan. Pero estas opiniones son desestimadas por aquellos que insisten en que la seguridad fronteriza es una prioridad que no puede ser comprometida. La crisis migratoria también ha tenido un enorme impacto en las comunidades fronterizas, tanto en Estados Unidos como en México. En ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, la situación se ha vuelto caótica. Refugios abarrotados, condiciones inhumanas y un creciente sentimiento de inseguridad son solo algunas de las consecuencias que estas deportaciones masivas han dejado a su paso. Los albergues en estas ciudades están desbordados, sin capacidad para recibir a los cientos de migrantes que son expulsados a diario. Muchos terminan viviendo en las calles, expuestos a peligros extremos, desde el crimen organizado hasta las condiciones climáticas adversas. Estas ciudades se han convertido en trampas para los migrantes. Vienen aquí buscando un sueño y terminan atrapados en una pesadilla, sin opciones y sin protección, comenta un voluntario que trabaja en uno de los albergues fronterizos. La polémica no se ha quedado solo en Estados Unidos y México. Organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y líderes globales han expresado su preocupación por la manera en que se están llevando a cabo estas deportaciones. Mientras que algunos gobiernos respaldan la necesidad de controlar la migración, otros critican las políticas como inhumanas e innecesariamente crueles. Los derechos humanos no se pueden pisotear en nombre de la seguridad. Estas políticas no abordan las raíces del problema de la migración y solo logran empeorar la situación para todos los involucrados, declaran activistas que han presionado a las autoridades para que reconsideren estas medidas. Lo que parece claro es que las consecuencias de estas deportaciones masivas van mucho más allá de la seguridad fronteriza. Las políticas actuales están creando una crisis humanitaria en las fronteras y el efecto dominó que esto genera es difícil de medir. Mientras las expulsiones continúan, aumenta el riesgo de que se intensifiquen los problemas de seguridad, explotación y violencia contra los migrantes. Los expertos advierten que, si no se toman medidas para resolver las causas fundamentales de la migración, estas políticas seguirán siendo ineficaces y solo crearán mayor sufrimiento. Pero, hasta ahora, las autoridades parecen más interesadas en demostrar fuerza y control, dejando poco espacio para el diálogo o las soluciones a largo plazo. En conclusión, la situación actual en la frontera es compleja y controversial, con opiniones polarizadas que van desde la necesidad de proteger la seguridad nacional hasta la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que cada día miles de vidas están siendo afectadas de manera profunda e irreversible por estas políticas. ¿Cuál será el futuro de estos migrantes? ¿Seguirán estas expulsiones masivas o se encontrarán nuevas soluciones que respeten la dignidad humana sin sacrificar la seguridad? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que, mientras tanto, miles de historias seguirán escribiéndose en las fronteras del mundo. Gracias por acompañarnos en Docs TV. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para mantenerte informado sobre los temas más controversiales y relevantes del momento. Nos vemos en el próximo episodio.